De nuestra querida Verónica Castañares. Hola, Vero. Hola, Doc. Buenas tardes. Acá estamos, contentos. ¿Hacemos magia juntos? Hola, ¿qué tal? Si ustedes tienen que mandar los mensajes, así se hace la magia. @médicofamiliac9. Estamos en todas las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Estamos en X, @médicofamiliac9. Ese es el usuario. Y el correo electrónico para que envíes tu consulta es muy fácil. Lo pensamos especialmente para vos. medicodefamilia@canal9.com.ar. Ahí tenés que escribir. En ese mail envíanos las consultas que vos desees. Si yo no las sé, las consulto, las pregunto. Y o te las respondemos en el programa o te las respondemos por mail. Tratamos de ayudar a la mayor cantidad de personas. A veces se nos pasa porque es enorme la cantidad de preguntas que recibimos diariamente. Pero si no, ¿para qué vamos a estar en tele si no es para darte una mano, para ayudarte y para que este programa tenga una utilidad? Hoy es martes. Qué lindos son los martes en Médico de Familia. ¿Quién viene? La psicología, la ciencia y una invitada hoy muy especial, pero muy especial, porque la gran cantidad de preguntas que hemos recibido sobre prediabetes y diabetes, dijo, tenemos que traer a la mejor y hoy viene la mejor. Pero primero, la psicóloga de Médico de Familia, nuestra querida, Buenas. la número 1, Analía Hola, Carril. ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Analía? Muy bien, hola a todos. Te has venido, pero impresionante el color. No he venido, acá me dejan así, gracias a las chicas. No, impresionante. Hermoso, muy lindo, ¿no? Me da color. ¿Cómo estás? Bien. Me cambia la música. Bien, muy contenta de estar acá, como siempre, tratando de sumar. Lo haces y todo el mundo te lo agradece enormemente siempre. Y yo le agradezco un montón a toda la gente que me manda mensajes, y trato de contestar, pero bueno, voy ahí, como puedo. Sí, lo sabemos. ¿Qué tema tenés hoy? Hoy vamos a hablar de resiliencia, un tema que a mí me encanta, realmente me fascina. ¿Qué significa? Y es como a nivel de la psicología, es ese proceso por el cual decimos que las personas no solo pueden superar un trauma positivamente, sino que además despiertan cualidades en su ser superadoras de cómo estaban antes del trauma. Es como decía recién Vero, son esas cosas mágicas que tenemos los seres humanos. O sea, increíble, lo explicaste muy bien. O sea, te pasa algo tremendo, no solamente superás, sino que te sale alguna cualidad que tenés oculta y de golpe la mejorás. Vos estás en casa, seguramente hay mucha gente que le ha pasado cosas traumáticas, difíciles. Y lo que te propone Analía es muy lindo, muy lindo. Muy lindo porque si nos podemos copiar de los que ya lo aprendieron y lo divulgan y lo cuentan, es como que por ahí podemos despertar esas cualidades nosotros también. Trajiste un material espectacular. Sí, me encanta. El material que trajiste me encanta. Gracias. Tenés que quedarte para verlo porque realmente es muy lindo. Ana, tenemos muchísimas preguntas. Sí. Quédate porque tenemos un montón de Dale, preguntas. gracias. Qué alegría me da directamente de Concordia, Entre Ríos, Carolina Gómez Marín. Un placer verte acá, un placer. Bueno, no, para mí un placer estar acá con vos, con ellos, con todos y con la gente sobre todo también. Carolina es médica especialista en diabetes, una de las personas que más sabe de la República Argentina. La cantidad de preguntas que tenemos de diabetes son infernales porque creo que, no sé, debe de ser más del 50% de la gente que nos ve es diabética. ¿De qué vas a hablar hoy, Caro? Hoy vamos a hablar vamos a tratar de llegar un poquito antes y vamos a hablar de prediabetes. Hay mucho para conocer de prediabetes, de qué es y de cómo podemos prevenir que termine siendo diabetes. Pues sé que es un temón porque tengo prediabetes, pero ¿existe la prediabetes? Bueno, yo creo que sí, vine a hablar de ella. Así que me parece muy bien, me parece bien. ¿La puedo prevenir? Sí, también podemos prevenir. Si soy prediabético, ¿puedo prevenir no ser diabético? Claro que sí. Bueno, todo eso quiero que me cuentes. Quédate también porque hay algunas preguntas para vos de la Bárbaro. muchísima gente. Vero, preguntas sobre diabetes, prediabetes para Carolina Gómez Marín. ¿Dónde? A medicodefamilia@canal9.com.ar, al correo electrónico. Fíjate cómo se pone colorado ahora. Vos fíjate cómo se enoja conmigo. El número 1, el mejor comunicador científico de la República Argentina, mi amigo Fabricio Ballarini. ¿Cómo anda? Qué alegría me da que estés acá. Sé que voy a disfrutar con una alegría, con Carolina. Un placer va a ser hoy. Me pone muy incómodo y sobre todo con personas que no conozco. Porque ella no me conoce a mí. Quizás se crea lo que estás diciendo, que todos sabemos que es mentira. La gente que ya nos ve habitualmente sabemos que es una falsedad. No, es verdad. Y además me vine contrariamente
opuesto. Está muy colorida, yo vine con esta Parece cosa semáforo. negra. Estamos en Composé, ¿no? Estamos en Taxi Park, un Claro. semáforo. No, amarillo y negro. No, la verdad que me encanta, Fabricio, estés acá. Y lo digo realmente, comunicás es genial y me encanta cómo lo haces. Bueno, que venga de vos para mí es muy especial. Muchas de de la motivación que yo tuve a hacer comunicación, la tuve en viajes y en escucharte a vos. Yo otro día Qué recordaba, te voy a gran. poner muy incómodo ahora. Yo trabajaba en un kiosco, era adolescente, trabajaba en un kiosco vendiendo, ¿sí? Y me acuerdo las columnas que vos hacías de médico, y me acuerdo, no Con las Mario. columnas, sí, me acuerdo los consejos o los temas que tocaron. Imagínate lo que influyó. Yo creo que a esa altura no sabía que quería ser biólogo ni nada, claro. pero así que digo, en algún punto de la vuelta... Qué lindo que lo... Me nos encanta lo que me coincidir. decís y te lo agradezco. Qué viejo estoy, es impresionante. No, bueno, te digo eso, que te Trabajé veía muy de grande, chiquito. no era muy joven, era adolescente, pero era bastante grande. No, me da una alegría enorme escuchar. Sí, yo tenía unas columnas con Mario. ¿Qué estás poniendo? Jurassic Park, qué malo que No fue hace tanto, no fue hace tanto. Harry, tremendo. No fue Sí, hace tanto. me encanta. Vos sabés que a mí me encantaba hacer esas columnas con Mario Pergolini, que te estoy hablando rock and pop por muchísimo Claro, tiempo, sí. muchísimo tiempo. Pero que bueno, las agradezco. creo que la comunicación y cada vez nos tenemos que preparar más y trabajar más para comunicar mejor, porque vos que estás en casa lo necesitas. Che, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo que a mí me fascina porque, bueno, estudio el cerebro, me gusta hablar de cosas del cerebro, así que aprovecho para contar algunos detalles que tienen que ver con lo que se llama neuroplasticidad, ¿sí? O la plasticidad que tiene el cerebro. Está muy relacionada con la sinapsis, las conexiones sinápticas y lo móvil que es nuestro cerebro. O sea, no es una estructura que está quieta, que está rígida. Si bien cuando lo vemos de un determinado tamaño, esos tamaños van cambiando y las conexiones se van modificando. Hace un tiempo, un neurólogo muy famoso, ya fallecido, que se llama Oliver Sacks. Oliver Sacks tenía unos pacientes alucinantes, o bueno, tenía una suerte terrible, que le tocaban pacientes que tenían cosas muy raras, y era muy bueno contando. Y en uno de sus libros cuenta un paciente que tenía una patología, tenía una ceguera progresiva, y a lo largo de todos los años esa persona iba perdiendo cada vez la vista. Sabían él y el paciente que iba a quedarse ciego. Entonces lo que empezaron a hacer fue hacerle resonancias para ver cómo la actividad de la corteza visual, que es la que tenemos acá en la nuca, empezaba a disminuir su caída. Entonces, lo que se empezó a ver es que cuando empezó a perder la visión, la corteza dejó de activarse. Años más tarde vuelve al consultorio y le hacen una resonancia y esa corteza visual estaba activa, pero la persona no veía. Entonces, lo que hizo su cerebro fue adaptar una región del cerebro que Para no estaba otra. siendo útil para otras cuestiones. Qué bárbaro. Así que- ¿Te das cuenta? O sea, había una parte que no usaba de la cabeza, de golpe la dejó de usar con una cosa y la usa para otra. Tal cual. Por eso las personas, bueno, en el caso de Borges o las personas que se quedan ciegas, cuentan que tienen una capacidad distinta. Y obviamente tienen una capacidad distinta. Pierden Borges la vista. decía que verdad es. Sí, o sea, pueden concentrarse en determinadas cosas, pueden hacer determinadas tareas distintas. Bueno, básicamente porque tienen otro cerebro. Si tenés que definir para que alguien esté en casa neuroplasticidad, ¿qué sería la sería? Es como nuestro cerebro cambia las conexiones o su conformación a medida que pasa el tiempo. Cuando aprendemos algo, el cerebro se modifica, las neuronas se mueven y se conectan y se desconectan y cambian hasta el ancho de las regiones. Te voy a contar algunos casos Me alucinantes. encanta, me encanta. Quédense los tres, que tenemos consultores los tres. Vamos al mito del día de hoy. Sí. Es importante, Vero, ¿por qué? Porque eso que te dijo tu abuela, tu tía, tu madre, y vos lo pasaste y te lo creíste, tal vez no es verdad. Y este es para Carolina Gómez Marín. A ver, vamos a verlo. Vamos a jugar un ratito. El mito está en las historias de Instagram, @médicofamiliac9 es el Instagram, el circulito son las historias. Pinchás ahí, te encontrás con el mito de hoy, que es el siguiente. Atención, a ver. Consumir azúcar causa diabetes. ¿Esto lo escuchaste alguna vez? ¿Qué te parece? ¿Es falso? ¿Es incierto? ¿O es verdadero? Te tenemos que haber puesto, si consumís muchos dulces, posiblemente seas diabético. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Es incierto? ¿Qué tiene de valor eso? Bueno, con Carolina hoy lo vamos a descubrir y al final del programa te vamos a decir si tenemos que demolerlo, tenemos que decir que es verdad o es realmente incierto. Vamos a algo muy importante para mí y es para todas las edades. Estamos viendo gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual en personas mayores. Atención, en personas más de 50 años, hombres o personas que se separan, que tienen nuevas parejas, que tuvieron parejas estables y de golpe, tuvieron pareja estable durante 30 o 40 años, y de golpe se encuentran solos y empiezan a tener más relaciones sexuales. ¿Qué debemos utilizar? Esto, el preservativo.
¿Sabías que el uso del preservativo sigue siendo uno de los métodos anticonceptivos más eficaces? El preservativo es una barrera que protege tanto al hombre como a la mujer de los contagios de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, hay muchos mitos y malentendidos sobre el uso del preservativo que pueden impedir que las personas lo utilicen correctamente. Es una herramienta valiosa para cualquier persona que desee tener relaciones sexuales de forma segura y saludable. Usarlo correctamente puede proporcionar protección y placer a la vez. El preservativo no tiene que ser incómodo o reducir el placer sexual. El profiláctico puede brindar una sensación de seguridad y protección que permite disfrutar del momento sin preocupaciones. Se pueden usar durante cualquier actividad sexual que implique contacto con los genitales, incluyendo la penetración vaginal, anal y oral. Por eso, es esencial hablar abiertamente sobre el preservativo y su uso con nuestras parejas, hijos y toda persona que desee información, además de tenerlos a mano para cualquier encuentro íntimo. Es muy importante, a cualquier edad, muy pero muy importante el uso de preservativos y bueno, hay que estar atento a eso. Algún día vamos a hablar específicamente por qué no se usa, cuál es la motivación que hace que el hombre no quiere usarlo. Vamos a charlarlo. Una de las secciones más importantes de Médico Familia, porque me permite estar cerca tuyo, me permite poder ayudarte, nos permite a todo el equipo de Médico de Familia decir, este programa es de muchísima utilidad, es el consultorio. Vero, Doc, abrimos el consultorio. abrimos el consultorio de Médico de Familia. Nos encontramos con la pregunta de Sofía, que escribe desde San Rafael, Mendoza. Dice, tengo diabetes, estoy muy bien controlada, pero tomo metformina y rosuvastatina. ¿Qué contraindicaciones o interacción puede sufrir? Pregunta Sofía. Sofía, en primer lugar, San Rafael, mi madre era San Rafaelina, quiero muchísimo San Rafael, pero bueno, que estés controlada, tu diabetes es muy, pero muy importante. Y ya que tenemos a Carolina, rosuvastatina, metformina, ¿tiene contraindicación? No, para nada. Son dos fármacos excelentes que usamos hace muchísimo tiempo. Es importante, y esta pregunta me da pie para eso, que cuando una persona tiene diabetes no solo tiene que tratar su glucosa, sino también otros factores de riesgo, como en este caso el colesterol. La rosuvastatina es una medicación para tratar el colesterol. Así que ahí está tratando de la glucemia y el colesterol, y son medicamentos muy seguros que usamos hace muchos años y que no tienen ninguna contraindicación. Es más, se pueden tomar los dos juntos a la noche, por ejemplo, y no va a tener ningún efecto negativo de esa combinación. Al contrario, se está protegiendo de una manera mucho más amplia. Nosotros los cardiólogos pedimos que aquellas personas que son diabéticas tengan a su vez un poquito más bajo el colesterol para la prevención de la enfermedad cardiovascular, para no subir o incrementar el riesgo por la sinergia que puede llegar a tener. Y como dice Carolina, la utilización es perfecta. Vero, Sí. una más. Vamos, Doc, tenemos una consulta más. Atención, la de Gretel, que dice, mi hija de 15 años, hace un par de años comenzó a tener mucha angustia al pensar en la muerte de ella o de alguien cercano. Eso le causa ansiedad. Su mayor temor es a no trascender. ¿Qué me aconseja? Pregunta Gretel. Qué pregunta, tremenda pregunta. Fíjate vos que lo que dice el hijo, su mayor temor es a no trascender. No tengo, la verdad que lo comprendo, la adolescencia es un momento muy complejo para los seres humanos en los cuales surgen estas cosas. Me pasa a mí, que tengo o también, o le pasa a cualquiera. Ana, ¿qué opinas de esto? Una pregunta así, compleja. Esto que vos decías recién de que en la adolescencia nos hacemos estas preguntas sobre la trascendencia, sobre el ser, sobre quiénes somos, quiénes vamos a ser. Me parece que como padres, yo no me dedico a adolescentes, pero sí trabajo con padres de adolescentes, es muy importante acompañar a los adolescentes en estas grandes preguntas, que es el mejor momento para hacerlas, en cuanto a esto de la trascendencia. Y en cuanto al tema de la angustia, al pensar en la muerte, bueno, quizás sí sea el momento de consultar. No solo ella, sino ustedes, los padres, también, si le da mucha angustia hablar con ella de la muerte. La adolescencia tiene que ver con estas grandes preguntas sobre el ser. Fabricio, vos trabajás con adolescentes. Sí, nosotros evaluamos a muchísimos adolescentes durante 3 años, en algún punto intentando ver la autopercepción de los niveles de ansiedad. Uno de los ítems
el último, y es el más complicado, el que refleja la mayor proporción, tiene que ver con tener pensamientos de muerte. que no estén relacionados a que ella va a seguir con vida. O sea, imaginar la vida sin que esté ella. Y empezaron a aparecer, si bien al comienzo de la pandemia no teníamos muchos casos, empezaron a aparecer muchas situaciones de altos niveles de ansiedad, sobre todo en mujeres y en mujeres más jóvenes. Ese coletazo que decimos que la pandemia continúa en una pandemia de salud mental, se sigue observando. Obviamente de la parte psicológica no sé nada. Sí, en nuestros datos lo que pudimos observar era que los grupos de personas que tenían esos altos niveles de ansiedad lo podían disminuir, o mejor dicho, las mujeres jóvenes que tenían niveles de ansiedad más bajos tenían dos características. Una era el alto nivel de sociabilidad, o sea, de encontrarse con más personas, y otra era la actividad física. Hacían más de 3 veces por semana actividad física. Qué importantes son, como dice Fabricio, las conexiones interpersonales, sociales y la actividad física, ¿no? Ambas cosas que trabajamos mucho acá. Pero, Sí, Doc. una más. Vamos, con una más. A ver, ¿qué pregunta tenemos ahora? La de Mer, que dice, tengo diabetes 2 y me dio 130 de glucosa y hemoglobina glicosilada 6.6. Pregunta si es preocupante. Tiene 68 años. Manisa creo que se llama, la vi esta pregunta, me llamó la atención porque se pregunta mucho. Tengo glucemia alta y un valor que es hemoglobina glicosilada, que me va a decir cómo estuvo mi glucemia en el último tiempo, no está alta. Carolina, ¿qué opinás de esto? Que a veces pasa, muchas veces. Sí, bueno, dos cosas importantes. Por un lado, un valor de glucosa es el que usamos para definir o para diagnosticar diabetes o decir que una glucemia es normal, que vamos a hablar ahora en un ratito. Y otros valores son los que usamos como objetivos de tratamiento. Una persona con diabetes que en ayunas tenga 130 de glucosa, se considera que es un buen control, y una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, que refiere, como decía Jorge, a cómo estuvo el promedio de sus glucemias en los últimos 3 meses, también es un parámetro de buen control. O sea que solo con estos dos datos yo le podría decir que su diabetes está bien controlada, que no es preocupante, pero que tiene que seguir por este camino. Perfecto, Carolina. El mensaje más claro es que nosotros somos un consultorio y un programa de televisión. Jamás vamos a reemplazar a tu médico cabecera. Nosotros te orientamos y no es nuestra intención. La última palabra siempre la tiene tu médico cabecera. La última consulta, Vero. Médico de familia @canal9.com.ar. La última pregunta de hoy es la de Olivera, que dice lo siguiente. Mi hermano está trabajando de jugar al póker virtual. ¿Cómo puedo saber si es una adicción o no? Olivera, ¿vos sabés que me pasó esto el otro día? Llegué a una carnicería de Varadero y voy a comprar, y cuando vi a la caja, el hijo del carnicero estaba jugando al póker virtual con un tailandés, con una... esto es increíble, me acordaba de esto y cuando vi esta pregunta le digo, bueno, es una situación que hay que tener mucho cuidado porque estamos dando cuenta que hay muchos chicos que son adictos, que que se genera una situación muy terrible dentro de la familia. Vos, Fabricio, hablaste mucho de este tema. Sí, no sé el punto de la adicción cuando pierde el control. Quizás Ana la definición la tenga un poco más clara cuando él desee cortar y no puede cortar con ese juego. Sí hay que entender varias cosas. El póker es bastante complicado porque es una disciplina que se puede ser profesional, pero siempre implica un gasto de dinero. Claro. O sea, el póker se juega con dinero. La gracia es que hay pozos. O sea, no puedes ser un profesional en el ajedrez. Vos jugás a un juego que tiene que ver con una lógica matemática, con cálculos, pero no es necesario apostar. El póker tiene ese elemento. Entonces hay que discernir si realmente él puede controlar eso o si lo hace por una vía profesional, donde hay mucha gente que lo hace y se hace profesional y hay formas de estudiar, o lo está haciendo por una cuestión no de un trabajo, sino de una cuestión adictiva. Sí. A mí lo que más me preocupa de este caso es lo que está pasando con los chicos adolescentes en los colegios, en el fútbol, que te apuestan un penal, te apuestan en los corners, qué sé yo, te apuestan todo, y eso genera una adicción. Y genera algo que no se puede salir. Federico Pavlovsky acaba de publicar un libro sobre este tema muy interesante que marca y nos señala lo que está pasando, tal vez con tu hijo, tal vez con tu nieto, y uno no lo sabe porque están metidos en el teléfono y no sabemos qué es lo que pasa. Una cosita que hoy lo vi viendo los partidos de fútbol de la Copa América, ya las páginas
deportivas, de los diarios más habituales, ya están poniendo un porcentaje de probabilidad de las que ganen las personas. Eso es una inducción terrible a las apuestas. Lo vi en porque esa proporción tiene que ver con lo que está apostando la gente. O sea, y ni siquiera yo estoy yendo a buscar ese dato. Ese dato me lo presenta como una probabilidad. Y viene muchas veces del póker. El póker te pone cuál es la posibilidad de ganar que está haciendo la persona mientras está jugando. Pero no lo están poniendo en una aplicación. Lo están poniendo en un diario para que todo el mundo Y en lo la vea. portada del diario, En la portada lo del vi, diario. me llamó la atención. Arriba en la portada del diario. Eso hay que tener cuidado. Yo tendría que haber una legislación al respecto, y me estiro un minuto más, Maroto. Habría que tener una legislación sobre este tema, porque es una adicción. La adicción al juego es muy fuerte. Hay personas que, bueno, antes se apostaba a los burros, ahora tenés el teléfono, lo abrís y apostás. Es un minuto. Ana. No, las adicciones es un flagelo siempre y mi percepción al respecto es que con el tiempo vamos cambiando de medios, pero como que siempre tenemos que estar atentos a que esa parte de nuestra vida que se pega mucho a la pulsión de muerte, la tengamos que tener charlada y controlada. Explícamelo, no entendí. ¿Cómo pulsión A de lo muerte? largo de la historia siempre hubo adicciones en los grupos humanos. Como vos decías antes, los burros, el alcohol. De hecho, el alcohol no es que van desapareciendo, vamos sumando adicciones. Lo que estamos viendo es que con ciertos medios, como contó Fabricio, no solo hoy, sino otras veces, se induce a la gente a jugar, se naturaliza el juego, como alguna vez se naturalizó el tabaco o el alcohol. Digo, socialmente... ¿Y por qué viste pulsión a la muerte? ¿Qué significa eso? Porque la adicción es jugar con una parte de nuestro ser que es muy vulnerable y que si vos tenés cierta predisposición genética, después es muy difícil salir. Lo que nosotros recomendamos es no empieces, no juegues, no pruebes, no nada. Porque si ese gen o esa probabilidad por tu personalidad, digamos, la tenés en tu capital humano, después va a ser muy difícil revertir el camino. Qué lujo tenemos en Médico de Familia, qué consultorio espectacular. Carolina, muchas gracias por incorporarte a este consultorio. Un placer. Y ahora el placer mío va a ser presentarte esto. ¿Viste que tenés el Bajo Mesada? Y en el Bajo Mesada podés tener en un lado el aceite y del otro lado la lavandina, y por ahí la pusiste mal. Esto es tu casa, tu bienestar. Esto es, tu casa puede ser una amenaza para la salud. Por eso está en Médico de Familia. Tu casa, tu bienestar. No coloques nunca los productos de limpieza en botellas de bebidas para evitar que los más chicos crean que se trata de un producto para el consumo. Los niños, al reconocer las botellas con las que bebemos todos los días, pueden confundirse y tomar los productos de limpieza creyendo que es la bebida que consumen cotidianamente. Por eso, guardalos lejos de su alcance y en un lugar fresco y bien ventilado para evitar inhalar olores que pueden resultar peligrosos para la salud. Si vas a trasvasar, hacelo con mucho cuidado para evitar posibles salpicaduras a la piel y los ojos. Cuando sea necesario trasvasar un producto de limpieza, toma el recaudo de etiquetar el envase. Bueno, una de las secciones más lindas que yo disfruto un montón con Fabricio, charlar un poco con él. Y aparentemente el cerebro, viste, perdés un pedazo, pero sigue funcionando después. Sí, crece, se achica. Voy a intentar tocar muchos temas, así que perdón si tomo muchos ejemplos de distintas cosas, pero el componente principal es que entender que nuestro cerebro está en continua acción, ¿sí? Si uno se imagina un cerebro o alguna vez ve un cerebro en una carnicería o en una disección o en una foto, parece un elemento estático, gelatinoso, pero estático. Y tenemos que entender que a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida, el cerebro va cambiando de forma, de tamaño, y por dentro esos cambios implican mayor conexiones, mayor densidad, mayor cantidad de conexiones sinápticas, ¿sí? Hay dos ejemplos que voy a contar. Uno es muy conocido, que es el famoso caso de los taxistas de Londres, muy estudiado y muy contada la bibliografía. Pero se los cuento en detalle porque es muy simpático el experimento. En la época en la cual no existían los GPS, que hay en la actualidad por todos lados, las personas se guiaban por los mapas mentales que tenían en la cabeza, ¿sí? Para yo y lo siguen haciendo muchas personas, por suerte.
No, pero vos antes el GPS no existía y No. tenías que ir a... Ahora yo no salgo de mi casa sin el GPS. Bueno, no habían Otra vez pone Jurassic Park, qué malo que es esto. bueno, pero había guías de calles, ¿sí? La Sí. guía física. La Peuser. Había un montón de guías que te indicaban y vos llegabas. Pero bueno, más allá de eso, los taxistas tenían en la cabeza, y lo siguen teniendo muchos. Yo a veces cuando me subo a un taxi y veo que la persona es taxista de muchos años, le pregunto, cuando no usa GPS, cuáles son las claves visuales que tuvo. Entonces me dice, en la esquina hay una florería, en la otra esquina, o sea, tiene en la cabeza ese mapa. Entonces, Londres es una ciudad muy compleja, donde sacar la licencia de taxi, o era muy compleja sacar la licencia de taxi, y la ciudad es muy intrincada. Por lo cual, una de las cosas que se les evaluaba a los taxistas era la orientación. Es que le digan, vamos a la calle tal y la persona vaya a esa calle, no busque en ningún lado, ¿sí? Eso en la actualidad en la ciudad de Buenos Aires, en algunas aplicaciones se les pide que tengan nociones de dónde están los hospitales, dónde están las plazas, se sigue manteniendo. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue tomar a estas personas y observaron que comparado a otras personas que no eran taxistas, la región, una región específica del cerebro que se llama hipocampo, que es donde se procesan las memorias espaciales, las que tienen que ver con ubicarme, por ejemplo, en una ciudad o en mi casa, estaban ensanchados muchísimo. O sea, el hipocampo era mucho más ancho, era mucho más grande de los taxistas que lo fortalecían. Entonces ahí podemos hacer como una analogía media rara, pero para que se entienda, que es que en esos casos el cerebro funciona como un músculo. Si vos le das, ¿sí?, a ese músculo mental que tiene que ver con una memoria espacial, con ubicarse en un mapa, eso va ensanchándose. Por otro lado, hay un caso un poco más, no tan... acá se probó con mozos, lo hizo Facundo Manes cuando Manes lo hizo, investigaba sí. con los mozos del Tortoni, que tenían que ver con la orientación, cómo los mozos, no del Tortoni, de los ¿Cómo se bares, acordaban? de los bares que eran que tienen los mozos más longevos, esos mozos que hace años que están trabajando, y era la posición. Y tenía un poco que ver con esta cuestión de mapas Qué interesante, espaciales. o sea, el taxista que se acordaba de todas las calles tenía un área del cerebro más grande que Más aquel que no desarrollado. ejercía la memoria de impune. Exacto. Aunque no nos demos cuenta, porque no nos estamos escaneando el cerebro todo el tiempo, probablemente tengamos más desarrollo en algunas áreas que otras, dependiendo de las actividades que hacemos. Maroto me dice, están todos perdidos, ahora estamos todos perdidos. Bueno, Tienes razón. uno de los dilemas que tiene la tecnología es ese, ¿sí? O sea, no quiero caer en el celular, pero puedo caer en algo un poco más moderno que es, no sé, el chat GPT, ¿sí? El chat GPT es un asistente virtual que tiene inteligencia artificial que puede escribir un libro. Le decís, quiero escribir un libro de 200 páginas sobre cardiología, y lo escribe, ¿sí? O sea, busca información de un montón de lados. Hay que ver si está bien, si está mal, pero lo escribe. Entonces, en algún punto la tecnología va a reemplazar muchas tareas que nosotros hacíamos y que nos hacen humanos, pero que por otro lado le genera muchos beneficios al cerebro, porque para los taxistas hacer ese esfuerzo mental les generaba que ese músculo esté mucho más activo. Hay otro caso que yo creo que hice referencia en algunos momentos, que tiene que ver con la formación educativa, ¿sí? O sea, con una parte específica de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Cuando uno va a la escuela, o cuando uno aprende, en todos los momentos que uno aprende, utiliza casi siempre la parte frontal del cerebro porque tiene las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están relacionadas con tareas muy específicas que utilizamos casi siempre para aprender. Por ejemplo, la memoria de trabajo, ¿sí? Retener cierta información un ratito para poder hacer una cuenta o tomar un dictado. La planificación, ¿viste? Me voy a ordenar. Primero hago esto, después hago esto. Cuando te enseñan a hacer ecuaciones o cuentas, organizar, hacer mapas mentales, todo depende de la corteza prefrontal. Y lo que se estudió es que la corteza prefrontal, a medida que nosotros vamos creciendo, crece en nuestro cuerpo y también crece en nuestro cerebro. Pero se ensancha a medida que nosotros nos vamos formando. Entonces podemos suponer que una corteza prefrontal más ancha es más saludable. Es una persona que aprende más cosas, tiene más capacidades, más oportunidades. Tengo más frente. Tenés más frente. Tenés más frente. Sí, es verdad. Qué frente ancha tiene. Claro. Debe ser inteligente, ¿viste? Sí, de hecho, lo contrario es un insulto muy viejo que era cocolizo. O sea, la Cocolizo. palabra Sí, cocolizo, claro. a mí me lo contó un neurólogo hace muchísimo tiempo, se le decía a otra persona cocolizo porque el cerebro, como estamos viendo en la imagen, tiene muchas rugosidades. Entonces, que vos tengas el cocolizo significa que no tenés rugosidades, que no tenés
como materia gris o no tenés determinadas capacidades. Entonces, si seguimos con esta lógica de que el cerebro más ancho tiene más oportunidades o más capacidades de hacer determinadas cosas, como por ejemplo aprender más, se hizo estudios son bastante terribles sobre el efecto de la formación educativa de los padres sobre la formación educativa de los hijos. Entonces lo que hicieron fue separar a los padres en 3 niveles, niveles de poca formación educativa, de educación media y educación muy alta, y no estudiar la corteza prefrontal, el ancho de la corteza prefrontal de esos padres, sino estudiar el ancho de la corteza prefrontal de sus hijos. A ver si las altas capacidades educativas que tenían las personas no se le daban, pero le daban ciertas facultades para fomentar determinadas cuestiones. Y observaron que sí, en un porcentaje pequeño, o sea pero que hay si una tu padre es diferencia. muy formado, vos tenés el cerebro un poco más ancho ahí. Claro, o sea, cuanto más formados educativamente, cuanto más años tengan de educación formal esos padres, en ese experimento, ¿sí? Pero el dato más terrible es que descubrieron que había una correlación negativa entre el ingreso de esos padres, ¿sí? O sea, los padres y madres que tenían menos recursos económicos, sus hijos tenían esas cortezas prefrontales más finitas, ¿sí? Entonces, la conclusión de estos investigadores es bastante terrible, ¿sí? Pero no es... Pero real. Pero real. Pero no es desalentadora, porque lo que estamos hablando es que es de plasticidad. Entonces, ¿eso qué significa? La conclusión que ellos dicen es, las personas que tienen menos fomento educativo les pueden dar menos educación a sus hijos, les pueden dar menos incentivo, pero las personas que tienen menos ingresos económicos tienen menos tiempo, porque están pensando en cómo sobrevivir. En cómo sobrevivir, ¿sí? Entonces, en algún punto lo que tenemos que entender es que condicionar a los padres y a las madres no solamente condena a su generación, sino condiciona a la próxima generación. La buena noticia, y tiene que ver con la neuroplasticidad, es que ese cerebro puede revertir, que no es una cuestión genética, ¿sí? Que si esa persona se inserta en una condición sociocultural o educativa mejor, va a aparecer ese ensanchamiento del cerebro. Vamos a ver, trajiste un video, un dibujito animado que es fantástico para contarte a vos, que es la neuroplasticidad, y después nos avanzamos sobre este tema que fue re fascinante. ¿Lo vemos, Maroto? El concepto de neuroplasticidad no es nuevo. En 1793, el anatomista Michele Vincenzo Malacarne tomó 2 perros de la misma camada. A uno lo entrenó y al otro no. Al comparar los cerebros, vio que el cerebelo del perro entrenado era mucho más grande. Su descubrimiento fue olvidado porque se creía que el cerebro no cambiaba. Luego, el psicólogo William James, por ahí de 1870, habla de la plasticidad de los hábitos y por lo tanto de un cerebro plástico, pero no le hicieron mucho caso. De hecho, el término neuroplasticidad se le atribuye a Jerzy Konorski hasta 1948 y tampoco a él le creían. El concepto no fue tomado en cuenta sino hasta 1959, cuando el padre del neurocientífico Paul Bach-y-Rita sufrió un infarto cerebral causándole una parálisis. Los doctores dijeron que nunca se recuperaría, pero entre Paul y su hermano se dedicaron a su rehabilitación y después de 3 años de ejercicios, su padre se rehabilitó al grado de que se había vuelto a casar y volvió al trabajo. Murió años después de un infarto al corazón subiendo una montaña. ¿Cómo era posible? Esto es fantástico porque por ahí hay muchas personas que nos están mirando que han tenido un accidente cerebrovascular o personas que tienen accidente cerebrovascular, y esto te demuestra que el cerebro tiene una capacidad como para poder recuperarse, ¿no? Sí, si bien por obvias razones, cuando somos más jóvenes, esta capacidad está mucho más fortalecida, ¿sí? Por ejemplo, un niño, ya ahora han visto datos en internet por todos lados, cuánto aprende un niño en los primeros años, qué cantidad de palabras, qué cantidad de conceptos, andar en bicicleta, bueno, leer distintos idiomas. Si pasan todas esas cosas, en algún punto te da la pauta de que la juventud tiene más plasticidad. Pero no significa que si bien en la madurez esa plasticidad empieza a caer, ¿sí? Si bien empieza a caer, no significa que uno no pueda seguir aprendiendo, ¿sí? Tenemos un elemento muy valioso, que es que estas
estos dos polos de edades, los más jóvenes y los más grandes, muchas veces tienen elementos bastante similares, como por ejemplo la imaginación, ¿sí? Nosotros evaluamos la imaginación en niños de 5 años y en personas de 90. ¿Cómo tienen la misma imaginación? Si este niño tiene un cerebro espectacular y súper joven y puede conectar un montón de cosas, y la persona de 90 tiene un cerebro mucho más deteriorado. Bueno, Pero se sigue imaginando. claro, en realidad lo que sucede es que este niño no tiene elementos, no está cargado de información. Y este cerebro, por más que sea mucho más rígido, está lleno de historias y datos. Por lo cual, digo, no hay que pensar que si bien la plasticidad va cayendo, no somos capaces de aprender. Aprenderemos otro ritmo, aprenderemos otras cosas, aprenderemos de otra manera, con otras estrategias, pero bueno, lo que no hay que dejar nunca es de querer aprender. Quiero terminar con esto. Primero, querer aprender. Y algo que vos siempre decís y resaltamos acá, que es el hecho de contar historias, que vos lo remarcás mucho eso. Sí, ayer leía una nota que le hicieron a Jorge Medina, que yo siempre lo traigo para acá, y él planteaba, si queremos tener parte de la memoria, o sea, parte del músculo de esta memoria, si no sos taxista en Londres, también sirve para otras cosas. O sea, vos necesitas músculos para acordarte. No sé, está bueno acordarte de los precios del supermercado, está bueno acordarte de los nombres de la gente del barrio, está bueno acordarte autores. Y en gran parte el ejercicio más simple para hacer elementos de memoria, para ser bueno teniendo memoria, es leer. Hoy vi un paciente llamado Eugenio Arena, que lo quiero mucho, que vos estás trabajando, no me estar viendo, pero decía, bueno, me estoy olvidando las cosas. Y no tenés problema de memoria, tenés muchas otras cosas, pero no tenés un problema de memoria. Y el tema de lo que decís, leer y contar lo que lees, me parece que ahí está una de las llaves más importantes. Sí, la gracia de leer tiene que ver con que uno tiene que, no lee el libro todo seguido, lo va leyendo por partes, entonces tiene que recordar en qué parte estaban los personajes. Hay un montón de elementos que si la lectura es placentera, bueno, se puede dar y no solamente nos llena de una historia alucinante, sino nos mejora el cerebro. Yo digo la lectura biblioterapia. O sea, es una terapia en la cual vos lees una novela, si te gusta la ficción o Corín Tellado, para estar en época, lo que quieras, pero esto te da la imaginación y pensar de cómo era la persona y el lugar, y cuando está descrito es genial. Fabricio, como siempre, es extremadamente placentero charlar contigo, y vos lo disfrutás en casa. ¿Estás tocándote la cara? ¿En tu casa te tocaste la cara en este momento? Mirá por qué no quiero que te toques la cara. Malas costumbres. Tocarse la cara. Nos tocamos la cara un promedio de 4 o 5 veces por hora. ¿Puede ser un problema? Un escritorio de oficina alberga cientos de veces más bacterias por centímetro cuadrado que los asientos de los inodoros de tu trabajo. Por eso, cuando reposás las manos sobre una superficie tan llena de bacterias y luego las llevas a tu rostro, esto incrementa la probabilidad de que puedas contagiarte algún virus que esté deambulando. Entonces, es súper importante acordarte de lavar tus manos con regularidad y tener siempre a disposición alcohol en gel para mantenerlas desinfectadas constantemente. Tampoco te olvides de mantener un espacio de trabajo ordenado y limpio. Así, en el caso de no poder evitar tocarte la cara, disminuís la posibilidad de estar en contacto con una gran cantidad de bacterias y microbios. ¿Sufrís de artrosis y dolores y no te alcanza la plata? Artrostop Té Caliente decidió bajar su precio más del 50% a solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta. Voy a tomar un café con Carolina. Carolina, prediabetes. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, la prediabetes es una condición en la cual la persona tiene una glucosa que no es absolutamente normal, es decir, pasó el nivel normal, pero no alcanza los niveles para diagnosticar diabetes. Hay un paso intermedio. La glucemia no es un día normal y al otro día es diabetes, sino que hay una condición, un tiempo, unos valores en los que la persona está en el medio. Vamos a ponerlo en cifras. María está en su casa y se me hizo los análisis y tengo 110. Bueno, 110 es un valor de prediabetes. La glucemia normal es hasta 100. Una glucemia normal en ayunas es entre 70 y 100. Eso es absolutamente normal. Para yo poder informarle a una persona que tiene diabetes, tiene que tener más de 126 en ayunas. Entonces, entre 101 y 125, si la glucemia en ayunas está en ese rango, se habla de prediabetes. La tenés a María ahí en esa cámara. María, ¿qué hace con 110? Bueno, lo que hay que hacer es un poco evaluar
cuál es la condición, porque ese valor 110 no surge de la nada, sino que empieza a alterarse por ciertas condiciones. Una de las cuestiones, una de las características que más tiende a alterar la glucosa es el peso corporal. Las personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad, que hacen menos actividad física o que quizás tuvieron algún antecedente familiar de diabetes, esas personas son las que tienen más riesgo de desarrollar prediabetes, y entonces cuando esa glucemia ya empieza a estar alterada hay que poner manos a la obra. ¿Podés repetir cuáles son los valores actuales normales de glucemia? La glucemia actual en ayunas es entre 70 y 100. 100. 100. Antes, hasta no hace mucho, decíamos 110. ¿Y qué ayuno tienes que tener para hacerte una glucemia? 8 horas. No es necesario ni es preferible más. O sea, 8 horas es suficiente. Tampoco es bueno hacer un ayuno excesivamente prolongado, hay que hacer un ayuno normal de 8 horas. Si con ese ayuno normal de 8 horas la glucemia da más de 100, es que hay alguna alteración. Y hay un método más para, ¿cómo se llama? Para diagnosticar una alteración en el metabolismo de la glucosa, que es cuando se hace una prueba de tolerancia a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa es un análisis que se hace también hay que ir en ayunas de 8 horas. Primero nos sacan sangre para ver la glucemia en ayunas y después nos dan un líquido, glucosa diluida en agua. Es un líquido muy dulce, muy azucarado. Lo tenemos que tomar y nos vuelven a sacar la glucosa a las 2 horas. Eso es para poner a prueba nuestro organismo, si nuestro páncreas tiene la capacidad de regular los valores de glucosa. Si después de esas 2 horas el valor de glucosa que se toma es menos de 140, el metabolismo es normal. Si es más de 200, se diagnostica diabetes. Ahora, si está entre 141 y 199, si queda en el medio, es una tolerancia alterada que también constituye una forma de prediabetes. Preguntas a Carolina, @Caro Gómez Martín. Ahí le hacen, ese es su Instagram para verlo. Puedo poner ahí para poder, voy a recibir un montón de consultas, así que quiero que a ella, la mandan a nosotros también, pero para que lo tengan ellas. Carolina, ahí tenés, ese es el currículum de Carolina, es médica especialista en medicina interna y especializada en diabetes. ¿Tiene síntomas? Bueno, ese es el gran punto. La prediabetes no tiene síntomas, porque esos niveles alterados de glucosa no llegan a estar tan alterados para empezar a dar alguna sintomatología. O sea, no voy a tener... ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas que son típicos de diabetes, que son sed, orinar a cada ratito, tener mucho hambre, por ejemplo, picazón en todo el cuerpo. Ese tipo de síntomas se producen cuando las glucemias están mucho más altas, en 180, en 200, en ayunas, e incluso personas que tienen diabetes tampoco tienen síntomas. Entonces, la prediabetes es una alteración intermedia que no alcanza para que el cuerpo nos pueda avisar. Vamos a hacer otra vez. Yo tengo 110, soy prediabético. Sí. Sí, ahí. 110 prediabético. Vero, consultas para Gómez Martín, ¿dónde nos envían? Médico de familia @canal9.com.ar, ahí pueden enviar sus consultas. ¿Por qué voy a tener prediabetes? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, esto es muy importante porque hoy vamos a hablar de prediabetes, pero si podemos llegar antes y no llegar ni siquiera a tener prediabetes, mucho mejor. Los factores de riesgo, algo ya mencionamos, el sobrepeso y la obesidad es el principal factor de riesgo porque lo que genera el sobrepeso en el organismo es que para que podamos mantener la glucosa en el nivel, el páncreas, nuestro cuerpo, tenga que trabajar mucho más. Estamos poniendo a prueba todo el tiempo a nuestro organismo para tratar de mantener la glucosa. Entonces, sobrepeso, obesidad es uno de los factores de riesgo principales y más importantes. Otro factor de riesgo, que haya antecedentes familiares de diabetes tipo 2, madres, padres, hermanos, abuelos. Otro de los factores de riesgo que también tiene mucho peso es el antecedente de diabetes gestacional, cuando una mujer tuvo diabetes en su embarazo, aunque después del embarazo los valores se hayan normalizado. Esto marca que hay un riesgo aumentado de tener prediabetes y después diabetes. La edad, a mayor edad, cuando vamos cumpliendo años, vamos teniendo... Sé que, Carolina, vi mucho eso. Personas que vos venías viendo la glucemia, son pacientes tuyos de 20 años y tienen, viste, ahora que bajaron los valores, los diabetólogos, te complica un poco más todavía. Claro, sí. Porque, claro, bajan los valores, parecen los del colesterol, que cada vez son más abajo. Entonces, viste, cada vez más bajo, entonces se complica un poco más. Pero bueno, tenían 95, 99 y se empieza con 99 ya...
empieza te pones a poner nervioso ahora con 99, 100. Y bueno, ahí insistís con la corrección. Pero hoy estoy viendo gente más joven con valores de arriba de 105, 106. Sí, es que iba a mencionar esto. Lo que cuando uno busca prediabetes, factores de riesgo, dice edad más de 45 años, pero eso quedó desactualizado. Ya en personas mucho más jóvenes estamos viendo alteraciones de la glucosa y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo en cuestión de sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, que también es un gran factor de riesgo para la alteración de la glucosa, la alimentación, las comidas rápidas, las comidas con muchas harinas combinadas con grasas, pocas verduras, pocas frutas, todo eso, toda esa combinación hace que las personas cada vez más jóvenes tengan sobrepeso y obesidad y digamos, relativo a esto, las glucemias se empiecen a alterar más tempranamente. Esta pregunta que te voy a poner ahora, vos te la haces, fuiste al médico, tengo 105, 110. ¿Voy a ser diabético? Bueno, esa es una excelente pregunta. No todas las personas que tienen prediabetes o algún tipo de prediabetes van a progresar a diabetes. Hay condiciones que tienen más y otras que tienen menos riesgo. La glucemia en ayunas alterada, en general, si es solamente eso aislado, tiene menos riesgo que si, por ejemplo, hacemos una prueba de glucosa y a las 2 horas tiene un valor elevado. Y va a tener... Lo que hay que hacer es una evaluación. No podemos decir, por el valor de glucosa, no podemos decir qué persona va a progresar más rápidamente, sino por la sumatoria de cosas. Cuanto más alta, si tiene, por ejemplo, alterada tanto la glucemia en ayunas como la de las 2 horas, esa persona está mucho más cerca de desarrollar diabetes. Si tiene obesidad y sobrepeso, si no hace actividad física, cuantos más factores de riesgo va sumando, más rápida o más probable es la progresión. Pero hay un porcentaje de personas que no progresan. Y ahí es donde tenemos que actuar en realidad, porque desde la medicina podemos dar las herramientas para no progresar, para retrogradar incluso. Carolina, tengo prediabetes. ¿Qué complicaciones puedo tener? Bueno, esto es algo muy importante porque siempre tuvo la discusión si existe la prediabetes o no, si puede haber alguna complicación o no. Y lo que se sabe ahora es que aún con valores de los que llamamos prediabetes, hay personas que ya pueden tener complicaciones cardiovasculares o renales. Se hizo un estudio muy interesante en el Reino Unido donde tomaron personas con diabetes recién diagnosticada y se fijaron cuántas de esas personas tenían ya prediabetes diagnosticadas antes. Y de las que tenían prediabetes, 1 de cada 3 ya tenía una complicación cardiovascular. Quiero consejos. ¿Qué Bien. consejos me das? Bueno, primero, importante conocer los números, es decir, hacer un chequeo anual con su médico de cabecera para todas las personas. Como decía, cada vez desde más jóvenes tenemos que hacer este rastreo y saber con qué valores estamos. Y una vez que tengamos esto, sea el valor que sea, y si es normal, estos consejos también van, trabajar en mejorar el peso corporal, hacer actividad física diaria, combinar actividad física de aeróbica, caminar, andar en bicicleta, con actividades de fuerza muscular para mejorar el metabolismo y eso ayuda mucho a también regular las glucosas. Y bueno, y eso, digamos que los cambios, estos pequeños cambios que vos hablás siempre son la base fundamental en la prevención. Carolina, un placer. Bueno. Directamente de Concordia, acá en Buenos Aires. Gracias por venir. ¿Dónde la gracias a siguen? vos. ¿Cómo era? Caro Gómez Martín. Caro Gómez Martín. Pregúntase. Caro, buenísimo. Muchas Fantástica. gracias. Muchísimas. Gracias, Jorge. Después del corte, no te me vayas. ¿Dónde Ah, vas? Después bueno. del corte, Analía Carril viene acá y vamos a hablar un poco de lo que es resiliencia, que me encanta el tema. O sea, ¿salimos mejor? ¿Y cómo salimos mejor? Vamos a verlo. En menos de 5 segundos se toma la denuncia y se activa el protocolo con policía motorizada, móviles y cámaras. Denuncia al 911. ¿Sufrís de artrosis y dolores y no te alcanza la plata? Artros Top Té Caliente decidió bajar su precio más del 50%, a solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en este clásico. Está comprometida con la nutrición de tu familia. Por eso...
Desde el punto de vista de la psicología, la resiliencia es la capacidad de saber afrontar acontecimientos adversos de forma constructiva, adaptarse y fortalecerse al pasar por un suceso traumático. La resiliencia es una habilidad que se cultiva. Las experiencias dolorosas son el detonante y a partir de ese punto empezamos a trabajar con los cambios que tenemos que hacer para superarnos. Características de las personas resilientes. Tener compasión y empatía hacia uno mismo. Aprender a lidiar con el estrés y con el control. Hay cosas que podremos controlar y otras que no. Y podemos con eso. No necesitamos controlarlo todo para sentir que vamos a estar bien. Una persona resiliente se prepara para los impactos. Hay que cultivar la confianza en uno mismo y lo que se siente más allá de lo que los demás opinen. La persona resiliente se mueve mucho a base de sus conocimientos, sentimientos e intuiciones y no duda en decir que no si así lo siente. Los resilientes capitalizan los obstáculos y los transforman en acciones altruistas. Eligen sus batallas cotidianas. Ser resiliente es la antítesis de la autosuficiencia. La resiliencia nos conecta con la fortaleza que nos trae cada dolor, haciendo de eso una oportunidad de intercambio con otros y con el ambiente. Siempre es mejor acompañar tus procesos dolorosos con un profesional para sacar lo mejor de vos. Todos conocemos personas en las cuales en el transcurso de nuestra vida tuvieron un episodio traumático, muy traumático, o varios, y ves que han progresado y salieron adelante y sacaron una capacidad que tal vez no la tenían, ¿no? Tal cual. Esa es la definición de Yo resiliencia. vos sabés que tengo un amigo que éramos compañeros de colegios, la madre se suicida, o el padre muere, la madre se suicida, y él queda solo. Muy conocido actualmente. Y se recibe de médico, termina siendo jefe de servicio, padre de familia, y vos decís, esa capacidad de salir adelante Tal cual. es de todos. Bueno, Todos los seres humanos la tenemos. yo creo que sí, que todos los seres humanos podemos ser resilientes, pero claro, va a depender del impacto de tu historia de vida, de qué tipo de impacto tengas como para despertar esa capacidad, porque es mucho más que un instinto de supervivencia. La resiliencia es como que se encienden en nosotros sistemas que si la vida transcurre tranquila, quizás no los usamos. Es como una especie de fuerza, pero muchísimo más allá de lo que podemos contar o que podemos planificar con anticipación. Una fuerza extraordinaria que sale a raíz de golpes, de duros golpes. Sí, lo ves en muchas veces con chicos que son pequeños y tienen una vida muy traumática, una infancia muy traumática, y después surgen personalidades increíbles. Que Sí. Eso es increíble como se ve. A mí este tema me encanta porque para compartir un poco, ¿no? Toda la semana yo trato de ver cosas para traer y cuando preparé Resiliencia el año pasado y igual, me encanta escuchar porque uno pone videos. Yo les recomiendo a todos que si tienen ganas de usar las redes y ver cosas nutritivas, pongan Resiliencia y escuchen. Porque son todos relatos de personas que han atravesado situaciones increíbles, insoportables, horribles. Ayer escuchaba un documental sobre... Hay más de 70 millones de personas que hoy están en situación de ser refugiados, buscando dónde estar, de todos tipos de niveles, digamos, no solo económicos, sino científicos, personalidades que tienen que irse de sus países. Hay tanta gente con situaciones traumáticas difíciles, contando la experiencia, sacando lo mejor de sí mismos, y encima después se desarrollan las personas resilientes esta capacidad de contarlo, de enseñarlo, de compartirlo. Tiene mucho que ver con la solidaridad y la generosidad. Todos tenemos un caso de este tipo. Todos, tenemos sí, un caso. yo creo que Escuche, sí. ¿cómo hizo este tipo para salir adelante? Qué Y bárbaro. bien, porque Sí. no es que salió y es un resentido de la vida, no. Salió bien y lo comparte y da gusto sentarse con esas personas a hablar. Vamos a hacer un primer videito tuyo que trajiste, que es como un dibujito, ¿te parece? Sí, Que me encanta para sí. plantear el tema y seguimos charlando. A verlo.
Resiliencia. ¿Cómo enfrentarnos a situaciones difíciles? La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos a los diferentes problemas que se presentan en la vida. Enfrentarnos a situaciones complicadas puede hacer que nos cuestionemos si debemos luchar para sobrellevarlas o dejarnos vencer. Hay quienes desarrollan resiliencia gracias al ejemplo de una persona cercana, o quienes la encuentran a través de la propia experiencia de vida. Existen 3 pasos para superar un evento traumático. Aceptar el acontecimiento para iniciar la recuperación. Mirar el problema como un reto que podemos superar de forma positiva. Y compartir la experiencia con nuestro entorno para fortalecer la confianza y generar una vía de comunicación. Al desarrollar resiliencia, podemos superar los momentos difíciles utilizando estos episodios para fortalecernos y desarrollar al máximo nuestro potencial de manera positiva. También hay que pensar que hay situaciones límites y circunstancias en la vida que son muy impactantes y que nos costaría muchísimo. Pero la gente sale, por ejemplo, de un duelo. Tienen puntos de conexión. Ambos, la resiliencia y, digamos, el cierre. La resiliencia da pie, digamos, es el fruto que cosechamos cuando terminamos los duelos. Es como decir, bueno, tuve una situación traumática, inicio unos procesos de duelo, voy despertando en mí cualidades que no sabía que tenía, que me podía reponer a esto que en un primer momento pensé que era el fin. Ni uno mismo cree en uno mismo cuando está en estos puntos tan traumáticos. Y al final de todo eso, si uno pudiera hacer como una descripción de cómo quedó, te das cuenta que quedaste mejor. De hecho, mucha gente, a pesar de que sufrió un montón, te dice, aquel suceso traumático, XX, en un punto fue algo que agradecí, porque me hizo despertar a un montón de cualidades y a otra forma de estar en la vida que antes de ese suceso no las tenía. Otra cosa que me pasa también es, veo muchos pacientes, hay una cosa que se llama oncogénesis. Una persona tiene un cáncer de tal lugar, y a los años vuelve a aparecerle otro cáncer en otro lugar, y vuelve a aparecerle otro cáncer en otro lugar. Y tengo un caso muy particular, también muy conocido, que sobrelleva todo eso y lo toma como normal, y sigue viviendo y sigue muy bien. Eso es parte también de ser resiliente. Sí, claro, las personas con enfermedades crónicas y crónicas severas son personas resilientes porque tienen que, digamos, sacar lo mejor de sí mismos para seguir abrazados a la vida, de la mejor manera posible. También cuando hay episodios traumáticos, ¿no? Cuando hablamos de estrés postraumáticos y de circunstancias que pasan también son graves, o sea, accidentes que sobreviven. Pero el impacto que tuvieron en tu mente es tremendo. Siempre la resiliencia está asociada a situaciones de estrés postraumático, o sea, postraumáticos. Después de un trauma, eso que te vuela de tu eje, de tu centro, del tiempo y el espacio, esos dolores enormes, es cuando aparece con paciencia. Esto no es automático, no es que me tomo la pastillita de la resiliencia, no. Es igual que el duelo, tiene sus etapas, sus procesos. Lo que marca la diferencia de las personas resilientes o que ya pueden hablar de cierto estado de resiliencia es que se sienten mejor que antes, que eso no pasa en todos los duelos. Hay un par de pacientes que si me están viendo van a saber de quién hablo. Yo tengo pacientes que he acompañado en situaciones espantosas, como la muerte de un hijo, y que hoy son impresionantemente personas que da gusto estar con ellas que antes no eran así. Antes de ese evento traumático. Sí. Siempre se los digo, no es una sorpresa. Yo les digo, antes vos estabas triste, siempre estabas apesadumbrada, tuviste este suceso y ahora agradecen las personas que tienen alrededor, agradecen lo que les pasó, se sienten mejor. Es decir, desarrollan una parte de su personalidad que antes no estaba. Lo mismo pasa con las personas que tienen enfermedades graves. Ser resiliente es superarse el cosa, pero te sobresalís en algo, Exacto. aparece algo. Aparece algo que si no usabas y que además te hace mejor, más conectada a esas cualidades del ser que son muy lindas, a la generosidad, a la solidaridad, al aprendizaje, a la paciencia,
a la aceptación, que hay gente que con el primer duelo ya se ofuscó para el resto de su vida. Y hay personas que le pasa de todo, desarrollan esta resiliencia y son agradecidos. Sí, yo siempre cuento la historia de un paciente que igual tuvo la leucemia, sobrevivió la leucemia, y él me contaba cuando estaba internado que la vida le pasaba así, sin darse cuenta, y de golpe se empezó a focalizar en la vida, y dice, yo miraba por la ventana del hospital británico, veía el verde del árbol, y el verde del árbol era verde. Antes nunca lo había visto verde, nunca había prestado atención a eso. Lo que cuentan las personas El tema es no resilientes... llegar a eso. No llegar a no llegar a No, tener algo el traumático. Exacto, tsunamis y traumas vamos a tener todos en la vida. El tema es forjar esta resiliencia siempre, entender que la vida siempre te va a dar golpes y que cuanto vos más preparado estés mejor, y que una de las maneras de salir adelante con los traumas y los golpes es agradecer los momentos de calma, de paz. Disfrutar, hacerte pausas, lo que hablamos acá siempre. No esperar a estos sucesos traumáticos donde hay que desarrollar resiliencia y un montón de cosas, sino agradecer por todas las etapas. Te llevo a la coyuntura, a la realidad. Hoy prendés la tele y hay un caso particular que está en todos lados que es re traumático y a todos te da un dolor y un miedo de que te pase de una manera terrible, y más si tenés chicos. Terrible. Terrible, es terrible. Y vos estás sufriendo en casa por ese caso, pero igual lo seguís mirando, y vos estás sufriendo y tenés miedo que le pase a tu hijo, igual lo estás mirando y estás sobreintoxicado sobre ese tema, ¿no? Sobreintoxicado. Y no tenés ese momento. Lo que yo digo es esto, tengamos ese momento que vos estás diciendo, de pausa, de paz y de interior, como para poder vivir mejor. Hagamos lo mejor para que los sufrimientos ajenos se solucionen, pero también hoy que vos estás con tus niños en tu casa, justamente porque tenés esta información, disfrútalo. Si crees en Dios, agradecele a Dios la suerte que tenés de tener lo que tenés. Es real, es real, es real. Si crees en Dios, y si no, crees en el destino, si no... Y si no, no sé, es una lástima, pero bueno, es mejor creer en Dios. Pero bueno, lo que cada uno crea. Vamos a ver, trajiste una película que me encanta, Sí. un testimonio que pasó en el 2004. Quiero Sí. mostrar eso. ¿Querés contarlo? Contalo. Es el testimonio es un caso real. La película que salió en base al caso real se llama Lo Imposible. Es una película sobre el tsunami del 2004, donde una persona, bueno, tiene el tsunami con toda su familia y le pasan circunstancias extremas. Creo que... Sí, perdóname. No, que me encanta la película, que yo la recomiendo, se la recomiendo a todos mis pacientes además, porque tiene escenas increíbles. Pero además esta señora hoy está trabajando en salud, porque aparte ella era médica y se especializó en traumas. O sea que acompaña a un montón de personas a superar traumas gracias a las cosas que despertó con su propio trauma. ¿Cómo se llama la película? Lo Imposible. Lo Imposible es una película en la cual vas a ver a la persona que realmente tuvo el episodio. 2004, Tailandia, la familia en la pileta, el peor tsunami de la historia de la humanidad, arrasa 270.000 muertos y ella está para contarlo. Míralo. Exacto. El 26 de diciembre de 2004, María Belón, su marido Quique y sus 3 hijos viajaron a Tailandia para pasar las Navidades. Se bañaban en la piscina del hotel cuando se produjo el segundo terremoto más grande jamás registrado. Yo oía un sonido absolutamente atronador, que yo estaba segura que solamente lo escuchaba yo, porque yo dije, es imposible que todo el mundo esté escuchando como la tierra se está abriendo por la mitad. Y al poquito rato, bandadas de pájaros volando enloquecidas, palmeras al fondo cayendo y un muro negro que empezó a emerger de una forma brutal, abrupta, un muro negro. María seguía siendo arrastrada por la ola cuando logró ver a su hijo mayor de lejos. De su marido y sus 2 hijos pequeños no había ni rastro. Pasaron 2 días hasta que ocurrió lo imposible. María y el resto de su familia, todos vivos, volvieron a encontrarse. ¿Estáis bien? Estamos todos bien. Yo he tenido el privilegio de ser testimonio de la recuperación de 5 shocks postraumáticos diferentes.
Y cada uno ha tenido un ritmo muy distinto, cada uno ha tenido necesidades muy distintas. Y lo más bonito ha sabido que cada uno ha sabido escucharse a sí mismo y decir yo necesito hablar, otro decía yo necesito callar, el otro necesita acercarse al mar, el otro necesita alejarse del mar un tiempo. María y su familia, lejos de tenerle miedo al agua, necesitan estar cerca, siempre en la misma fecha. Cada año, el 26 de diciembre, siempre intentamos estar en el mar. Hay una necesidad familiar de estar cerca del elemento que nos regresó a todos a la vida. Esta historia es increíble y seguramente vos estás pensando, yo conozco a tal persona que tuvo tal episodio, pero salir de esto es muy fuerte, te digo, ¿no? Sí. Esto- Sí, igual ella dice, yo recomiendo todos los reportajes que puedan ver de María Belón, mírenlos, porque son todos como clases de resiliencia. ¿Sabes qué me hizo acordar? Hace muy poco, durante la pandemia, falleció por el COVID uno de mis mejores amigos. Y la verdad que nos impactó a todos muchísimo, todo el grupo, porque la verdad que lo habíamos visto y se murió, no lo pudimos ver tampoco. También la pandemia generó todo este impacto tan grande en todos, en la humanidad. Fue una especie de tsunami. Por eso me acordé de la palabra, porque fue un tsunami para todos. Sí, fue un tsunami ¿Viste? para todos. Todavía estamos con procesos postraumáticos. Esta epidemia de ansiedad no es casual, tiene que ver con Mira, esos mi amigo otros se llamaba años. Ricardo Di Noia, falleció por el COVID, no lo pudimos ver, fue re traumático. Eso, no pudimos hacer los rituales de lo que es el final de la vida, no pudimos ver a nuestros seres queridos, fue espantoso. Es real. Todavía pero estamos muy lastimados por eso. Y eso es un suceso postraumático. Por eso lo social. traigo, porque es un proceso postraumático de todo social. Hace muy poco, yo enfrente de casa, déjame contar esto, Ale, eso también. Marata, tengo enfrente de casa una pareja que pasó dos abogados divinos, y hace un poco falleció ella. Y él me dice, después de la pandemia nada fue igual. Claro. Después de la pandemia, él es de 85, yo 82, después de la pandemia nada fue igual. No. Es que es cierto, todavía falta, digamos, a nivel psicológico nos falta mucho, estamos recién saliendo del shock. Todavía falta otra oleada de ansiedad y más cosas que estamos viendo que se han pronosticado en ese momento, porque sabemos cómo funciona el aparato psíquico y más cómo funciona un grupo humano. Venimos de mucha muerte, de mucho duelo, de mucha sensación de pérdida y de escasez, y todavía nos faltan un par de años más para olvidar la pandemia. No olvidar, para procesar lo que vivimos en la pandemia. Tal vez no sé si mi generación lo va a procesar tan rápido, va a tardar un poco más. Lo que yo digo es, me traje esto porque un tsunami fue en Tailandia de un grupo. Este fue tsunami en toda la Argentina, en todo el lugar, en todo el mundo. En todo el mundo. Y ese realmente fue un tsunami para muchos. Y ese impacto psicológico, Tal cual. algunos van a salir muy bien y van a ser resilientes. Exacto. Y otros no tanto. Bueno, pero digamos, la noticia no, porque no es noticia, digamos. El consejo que queremos dar es estos tsunamis que nos pasan en la vida, en la individual, en la global, en la general, tenemos como herramientas si nos cultivamos a nosotros mismos como para ser resilientes. Podemos trabajar para la resiliencia. A mí me gustaría hablar un poco de eso, dejar el video que nos falta, dejarlo. Sí, pero sí me gustaría A mí hablar un también poco me de parece más cómo importante. hacemos para que vos que estás en casa, ayudarte a decir, ayúdame a mí. ¿Cómo puedo ser Tal más? cual. Bueno, de hecho, el video también tenía que ver con esto, ¿no? Es los trabajos que tenemos que hacer para despertar nuestra resiliencia, para superarnos frente a los tsunamis, los traumas, es, como decimos siempre, empezar por casa, respetar nuestros tiempos, respetar los dolores que nos van aconteciendo cada vez que tenemos un sufrimiento, respetarnos, no apurarnos, no querer estar bien, no querer estar espléndido, no querer olvidarse de lo que ya pasó, porque eso viene después. Al principio viene un tiempo de conectar con el dolor, de buscar buena información, de nutrirte de videos, de información. Si vas a consumir información, consumí de este tipo de información. Gente que te diga cómo se sale adelante, porque a veces, como en la resiliencia, los mejores consejos vienen de la gente que ya lo pasó. Es como en Alcohólicos Anónimos, que el que te va a hablar te dice, yo ya estuve ahí. Como hablamos hoy de la adicción,
en este tipo de trabajo terapéutico, el mejor compañero no es alguien que te cuenta una teoría, es alguien que te cuenta que estuvo ahí, que no se tenía confianza, que no sabía cómo salir de ese suceso y desarrolló herramientas aferrándose a la vida, tomando pequeñas decisiones día a día, decir, yo sigo para adelante. Yo creo que cuando vos entendés que podés salir, es una gran puerta. Y esa. claro, eso es como ya la mitad del camino recorrido. Al principio vamos de la mano de otro. Al principio siempre tenemos que ir de la mano de otro que te dice, vamos, vos podés, tenete fe, tenete confianza, esto va a pasar, yo ya estuve ahí o yo te puedo... Al principio necesitamos sí o sí de la mano de otros. Por eso decimos, el que no pueda hacer un trabajo terapéutico, que busque buenos grupos, redes. Vamos a al famoso botiquín de la Vamos al licenciada botiquín. Analía Carril. Vamos a la primera placa que la tengo acá, que es esa. Tenemos la capacidad de sobreponernos a los traumas e incluso mejorar. Sí, eso todos creo que vamos a hacer. Todos. Está bueno plantearlo, lo puse como al principio para decir, cuando sientas que no podés, que esto que te pasó es insoportable, que no lo podés aguantar, no. Un día a la vez pensá, sí tenés la capacidad de aguantar esto que te está pasando. Y seguramente alguien más ya lo pasó y seguramente ese alguien más te puede ayudar. También pensamos que ojalá que no le pase, ¿no? O sea, que ojalá no nos pase, pero hay que... Bueno, la resiliencia es como algo que usamos cuando ya pasó un trauma, ¿no? Suponemos que, ojalá que nunca nadie la tenga que usar. Y esto es para todo, no sé, quiero para esto. El tema de aceptar ayuda, mucha gente no acepta la ayuda, eso es real también, ¿eh? Siempre, si vas a salir de un trauma, una situación muy difícil para llegar a estar en un punto resiliente y estar mejor, siempre en algún momento necesitaste de alguien más. No podemos nada solos, eso lo decimos cada martes. Cada martes, no podemos nada solos, somos seres sociales, vivimos en tribu, no podemos solos. Cualquier avance que hagamos en la vida va a depender en que alguna vez alguien generosamente fue solidario con vos. Es verdad eso, sí. Vamos, me está Y apurando. tu decisión de decirle que sí, ¿no? Y agarrarte de ahí. La resiliencia es un proceso con etapas, como el duelo, como todos los grandes logros psicológicos, paciencia, trabajo y mucha atención a uno mismo. No te compares, no te apures, no quieras salir de los tsunamis rapidísimo porque lleva tiempo. Sí, darte el tiempo para estar triste, eso también, ¿no? Eso sí. Es importante. Y esto, aunque sea la experiencia más terrorífica del mundo, esa experiencia se puede resignificar si pensás en pequeñas elecciones diarias. Si te la cuentan toda junta, vas a decir que no. Y la última. Y la última, compartí lo que te pasa con quien puedas. Voy a pasar por acá. Ana, como siempre, es espectacular. Ana tiene acá en el libro de Médico de Familia un capítulo lindísimo que es Tiempo para Pensarte. Es muy lindo el libro, todo el libro. Pero el Tiempo para Pensarte está buenísimo. Gracias. Hoy agregué algo, Tiempo para Pensarte, que es un poco lo que se proponemos cada martes. ¿Para qué? Para cuidar esa máquina infernal que tenés en el centro del pecho, que late 100.000 veces por día, y acá estamos para que vos la puedas cuidar. Ana, excelente. Me encantó lo de la resiliencia, me encantó. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Maroto y...